Hola, Mukakio. Aquí tu amigo Franz Mesco, a.k.a. Pan. Hoy estamos en un nuevo capítulo de El Pan está hablando. Esta vez grabado, no en vivo. ¿Y por qué te preguntarás tú? Porque tenemos una gran entrevista que le hice a un gran músico, amigo, colega, don Marcelo Cornejo, Maco Cornejo, tremendo charanguista y profesor de historia de la música latinoamericana. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, del lenguaje musical, que fue algo que hablamos por ahí en unos live de Instagram, que me pareció interesante rescatar. Así que de eso vamos a hablar. Pero antes quiero dar las gracias a nuestros auspiciadores, los amigos de Flame Papers, los papelillos favoritos de los mucaquies. Flame Papers en su medida king size wide y 1/4. Y también tienen sus boquillitas. Así que mira, ahí está nuestro papelillo gigante con nuestras cositas. También damos las gracias a Mesco Instrumentos Musicales, San Francisco 364 Santiago Centro, y a Ciudad Verde Grow Shop, San Pablo 8890. Oye, les recuerdo que hay un concurso activo en Twitch. Para los 50 nuevos seguidores de Twitch vamos a hacer un concurso con premios como parafernalia de Flame Papers, parafernalia de Ciudad Verde Grow Shop y unos audífonos como estos de Mesco Instrumentos Musicales. Y también una joyita de Mukaki Style a elección. Así que eso. Oye, bueno, ahí están las cuentas. Cuenta de Twitch, cuenta de Instagram y cuenta de YouTube. Dale like, comenta, suscríbete, comparte y todas esas cosas porque ayudan muchísimo, weón. Tan solo con un like ayuda mucho a que este material llegue a mucha gente. Y vamos a hablar de algo muy interesante como lo es el lenguaje musical. El lenguaje. El lenguaje es la materialización de la cosmovisión, del pensamiento, del imaginario de un pueblo. En algún momento en la conversación que tuvimos con la gente de Instagram, planteé la pregunta: ¿qué fue primero, si el lenguaje o la cosmovisión? Si la cosmovisión creó el lenguaje o viceversa, el lenguaje creó la cosmovisión. Porque también puede ser. Y el lenguaje es algo tan importante como, por ejemplo, decirle a un niño que el color verde se llama rojo. Entonces él después va a ver este chaleco y va a decir, este es rojo. Así de brígido es el lenguaje. Y en la música también se da mucho el lenguaje musical, en base a los estilos y a las influencias y a los lugares donde se hace la música y la época y obviamente sus contextos políticos, contextos geográficos y todas esas cosas. Creo que para la música es importante conocer la mayor cantidad de lenguajes posibles, o por lo menos tener conocimiento de su existencia, para poder ser un músico más versátil. Por ejemplo, tener nociones de improvisación, por ejemplo, de improvisación dentro del estilo que tú hagas y del que no hagas también. Por ejemplo, un poco de jazz no está de más. Tampoco está de más tener un poco de rock, de haber escuchado un poco de rock, escuchar ska, escuchar reggae, escuchar salsa, para que después, si es que en algún momento te llega a salir un trabajo tocando esa música, tengas el lenguaje, tengas los recursos imaginativos para poder hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y por qué digo imaginativos? Porque el lenguaje, como les decía, crea realidades, y el lenguaje musical también crea realidades. El lenguaje musical es una sonoridad. Por ejemplo, el jazz es un lenguaje musical. Más que un estilo, yo considero que es un lenguaje musical, porque tú lo puedes aplicar a todos los estilos. Puedes hacer un solo con lenguaje de jazz en todos los estilos. ¿Y por qué digo con lenguaje de jazz? Porque es una sonoridad, porque es una manera de ver la armonía, de ver los acordes, de abarcar las melodías que vas a hacer para la improvisación, cómo vas a atacar los acordes, de qué manera, con qué fraseo, con qué acentuaciones, con qué
rítmicas, y todo eso compone un lenguaje musical. Y con nuestro amigo Maco Cornejo estuvimos hablando de el lenguaje musical latinoamericano. Sí, del lenguaje musical latinoamericano, de cómo influye los contextos geográficos, los contextos políticos, los contextos sociales en el desarrollo de la música latinoamericana y chilena. Así que está muy interesante la entrevista. A continuación les dejo la entrevista con Maco Cornejo, Marcelo Cornejo. Yeah. Eso, cabros. Aquí va la entrevista. En el pan está hablando. Ya. Hola, mocaquios y mocaquios, aquí tu amigo Franz Mesco, aquí hay pan, y estamos en esta entrevista que vamos a hacer en esta ocasión al amigo Maco Cornejo, un gran músico que yo tuve la suerte de conocer gracias a Jepe, y de ahí que no nos hemos parado de ver en muchos años, en mucho tiempo. Así que le doy la bienvenida a don Maco Cornejo. Ahí está Maquito. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá contento, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar acá acompañándote en esta nueva faceta. Bueno, no tan nueva porque a ti siempre te ha gustado esto de estar ahí comunicando. Y tienes habilidades para esto. De pintar el mono. Sí, te sale muy bien. Habilidades blandas y habilidades duras. Oye, weón. Espérate, me fui. Quiero que esta conversación la llevemos hacia el lado de tu expertise un poco. Yo siento que es como el lenguaje musical. El otro día se dio que me hice un live y como que empezamos a hablar del lenguaje y nos surgieron hartas consultas o hartas dudas o hartas interrogantes sobre el lenguaje, la cosmovisión y como que ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina, cómo influyen los factores sociales, políticos, geográficos en el lenguaje musical, en el desarrollo de un lenguaje musical. Y nada, primero me gustaría preguntarte ¿cómo definirías un lenguaje musical? Bueno, ¿qué es para ti el lenguaje musical? ¿Existe el lenguaje musical? Muy profunda la pregunta, pero interesante. Yo creo que sí, efectivamente el lenguaje musical existe, así como existen distintas lenguas dentro del habla, existen también distintos lenguajes dentro del sonido, y así nos vamos comunicando a lo largo de la historia. Hay algo muy lindo con la música, que el hecho de que desde el origen la música estuvo muy vinculada desde lo comunitario. Y así es como comienza a crecer. Me refiero así, 20.000 años hacia atrás, o sea, cuando ni siquiera todavía entendíamos la música como es hoy. La música tenía un fin social, se utilizaba para rituales, imagino. Comunicarnos. Se utilizaba principalmente mucho para el rito, por ejemplo, claro, pero también para la fiesta, para el goce, para las celebraciones, para ofrendar. Y no necesariamente el más virtuoso tenía el derecho a tocar, sino que cualquiera podía hacerlo si tenía la necesidad de comunicarse desde el sonido. Y ahí tenemos un tipo de lenguaje. Y a medida que va pasando el tiempo y que va también perfeccionándose esta técnica, es como también la música va adquiriendo nuevos elementos y nuevas maneras de comunicarse. En ese sentido, el lenguaje que hoy día, por ejemplo, conocemos nosotros, con el cual nos comunicamos al tocar, por ejemplo, es el paso evolutivo de más de 20.000 años de historia, y eso no deja de ser. Claro que sí. Es algo primitivo y que, como tú dices, viene desde la comunicación entre las personas de la tribu, bueno, como entre los pares, ¿cachai? Y claro, tiene un sentido ritualístico brígido, la música. ¿Cómo sientes que es la identidad musical un poco latinoamericana? Bueno, partamos del principio. ¿Cómo se gesta un poco lo que ahora nosotros denominamos folclore, ¿cachai? Lo que
antes de eso hay un pre-folclore, como un folclore histórico. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se mueve eso para llegar a lo que, no sé, acotando, por ejemplo, la cueca? ¿Cachai? Que viene desde muchos lados, viene desde... Tiene mucha influencia. ¿Cómo se da un poco eso? ¿Influye la colonización, imagino? No sé, como los avances tecnológicos. Sí, claro, por ejemplo, bueno, la palabra folclore, y se lo acotamos a Chile o a Latinoamérica incluso, bueno, folclore es una palabra europea que llega a mediados del siglo XIX para definir a todas las músicas que cantaba y tocaba el pueblo, principalmente. Eso era el folclore en un principio. La sabiduría Todo del lo que pueblo. estaba fuera claro, la sabiduría del pueblo. Y claro, el folclore como concepto aborda mucho más que música, es gastronomía, vestimenta, costumbres, rimas, refranes, o sea, prácticamente el modo en cómo nos conectamos colectivamente, eso es folclore. Una... Pero Perdón. sí, dale nomás. No, dale. Pero desde lo musical, o sea, si lo pensamos solo desde lo musical, el concepto folclore se remite un poco a esta mezcolanza que es ser latinoamericano hoy día. Pues ser latinoamericano es una especie de charquicán, yo lo entiendo así, porque tiene distintas verduras, ¿cachai? Como Claro. que por una parte tenemos un componente indígena, que es súper potente, fuerte, tenemos un componente africano, que no es menor, y tenemos el componente europeo, que llega también, y de esa mezcla de tres grandes elementos surge lo que es el ser latinoamericano. O sea, no somos una cultura homogénea, somos una mezcla de distintos elementos y en la música se nota mucho. Claro, El no caso somos de ni la chicha cueca, que ni limonada. claro, Estamos pues, ¿no? Y ahí. la cueca es como es una weá que ha costado mucho rastrear porque como tiene tantos elementos culturales, algunos se la pelean, otros dicen que es más pura, otros dicen que es del campo chileno, otros dicen que tiene un elemento afro. Cada vez se va reconociendo un poco más. Sí. Yo creo que la matriz de la cueca es la zamacueca, que surge en Perú Ujú. y desde Perú viaja a Chile y ahí llega también y acá en Chile la apropiamos y la transformamos, por ejemplo. ¿De Y qué así manera pasa con viaja a otros Chile? géneros musicales. Viaja en el periodo de la colonia, recordemos que cuando llegan los españoles a conquistar estas tierras, el virreinato más importante lo ponen en En Perú. Perú, claro. Y en Perú, en el virreinato del Perú, comandan estas tierras, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, en Perú está el centro económico, cultural, político. Y ahí van a ocurrir las situaciones más interesantes, por ejemplo, desde lo musical. Al mismo tiempo, en Perú y en el Callao, en la costa, Ajá. van a llegar los barcos negreros a esta zona del sur de América, donde vienen las Africano, personas esclavizadas. claro. Entonces ahí va a llegar el componente africano que posteriormente va a llegar acá a Chile, porque Perú y Chile están pegaditos. Sí, po. No va a ser el mismo componente africano que va a llegar a Colombia o que va a llegar a Cuba, son distintas culturas africanas que van a llegar al continente americano. Entonces el caso chileno, africano, tiene mucho en común con el peruano, con el boliviano. Históricamente, yo te estoy hablando de una historia que ya tiene más de 500 años y son Claro. cuestiones que hasta el día de hoy siguen interconectadas. Wow, qué heavy, weón. Como lo planteé ahí, es súper interesante, weón. Como que me dan ganas de ver una ilustración de tus palabras, weón. ¿Cachai? Como dibujo y weón así. Claro, o sea, bueno, por lo que tú dices, imagino que los primeros instrumentos como europeos llegaron a Perú, como el violín, ¿o no? Claro, Y al menos para esta parte de América del Sur, porque claro, claro, paralelamente los europeos tenían ahí su virreinato en México, tenían otro importante en Colombia, pero en el lado Sudamérica, en esta parte al final, en el lado andino, por decirlo de una forma, estaba en Perú. en Y ahí, Perú. por ejemplo, van a llegar los primeros barcos con los pianos ya a mediados del siglo XVIII, van a llegar la cantidad de instrumentos de cuerda que no existían en América antes de la llegada de los europeos. Pues. Por ejemplo, las variedades bueno, obviamente de guitarras en sus Claro, distintos tamaños, mandolinas,
las vihuelas, todo eso que nosotros, o sea, los latinoamericanos se empiezan a apropiar y así empiezan a imitar y a construir nuevos instrumentos. Ahí va a surgir el cuatro, el El charango, tres cubano, todos estos imagino. instrumentos que son el tres cubano, el guitarrón chileno. Claro. Tenemos un montón de instrumentos latinoamericanos que se crean acá, inspirados en estos cordófonos europeos. Entonces es una cuestión súper interesante. Y en el caso, por ejemplo, africano va a pasar algo similar. Se van a construir instrumentos acá en América, como el cajón peruano, o las variedades de tambores que tenemos en el continente, que son súper ricos y diversos. Tenemos fácil 20 tipos de tambores distintos, con distintas medidas, tamaños, afinaciones, etcétera. Wow, oye, qué heavy, weón. Y con respecto al desarrollo de la propia música de cada cultura o de cada localidad, Claro. yo imagino que influye mucho, o sea, bueno, influyen muchos factores, como la geografía, la manera en la que viven, si es que son recolectores o si es que se mueven, eh, o, o no sé, Sí. ese tipo de cosas, Obviamente. bueno. Por ejemplo, un elemento que influye mucho tiene que ver, como tú bien dijiste, la geografía, el clima. Eh, eh, Piensa que, por ejemplo, para construir los instrumentos antiguamente uno tenía que ocupar lo que tenía en su entorno, Claro. ¿cachai? Entonces, los tipos de maderas para construir, las cañas, todo eso dependía del lugar donde tú estabas. O, por ejemplo, las materialidades con la piel, con el cuero del animal. Los tipos de bombo, por ejemplo, en el caso del altiplano, se alimenta la gente, los pueblos andinos allá, de las llamas. Ajá. Y sacrifican sus llamitas para alimentarse, pero al mismo tiempo sacan el cuero del animal Y y con eso. eso construyen los bombos, y con la lana del animal construyen su vestimenta, o sea, se aprovecha todo. Y eso también, pues, sucesivamente, el caso mapuche con el vacuno, el cultrún de cuero de animal de vacuno, por ejemplo, Bueno, así, etcétera. oye, ¿crees que en Chile hay algo identitario que sea unificador de todo Chile? Porque tenemos muchas zonas geográficas, muchas como diferentes tipos de lenguaje en cada zona del país, porque se da que tenemos mucha geografía. ¿Crees que haya Sí, po. algo que nos una como en general? Es difícil, porque pues, como tú decís, nuestra geografía eh, hace que estemos bien muy distanciados el norte del sur, por ejemplo. Entonces, naturalmente tendemos a mirar más hacia lo que tenemos en nuestro entorno. Por un lado tenemos el mar y al otro lado tenemos algunos vecinos. Entonces, por eso en el sur, por ejemplo, hay tanto en común con la Patagonia Argentina, o en el norte chileno hay tanto en común con Perú y Bolivia. Claro. Pero entre sí cuesta encontrar algunos elementos unificadores. Yo siento que lo unificador en Chile llega con el paso de del tiempo, y llega con la migración. No necesariamente con cosas que se construyeron acá en Chile, pero que llegaron y que acá en Chile después la hicimos propia. Por ejemplo, el caso de la cumbia. Cuando llega la cumbia a Chile, termina unificando a todo el país, como que se escucha cumbia de norte a sur. O lo Claro. mismo con la música mexicana. Hubo una época donde llegó el boom de la música ranchera, y hoy día tú podías escuchar ranchera en Arica y en la Patagonia. Pero claro, no son géneros musicales chilenos, originarios de Chile. Claro, claro. Algo se ha intentado hacer con la cueca, pero eso se ha intentado hacer de manera quizá un poco forzada desde el Estado, fundando instituciones y cosas por el estilo, pero la gracia es que esto sea espontáneo también. Igual, Entonces, para que eso ocurra, hay que dejar. igual hay cueca nortina, cueca urbana, cueca campesina, cueca chilota, como que Sí. hay diferentes tipos de cueca. Tal vez por ahí, Sí. no sé, en un momento pensé que lo que nos podía unificar era como el guitarreo, como las cuerdas, ¿cachai? Como que siento que en Chile se usa harto la cuerda, pero claro, no es algo que venga de los mapuches, sino que es algo como como del folclore nuevo, por decirlo, no de algo como primitivo.
Claro, o sea, es difícil encontrar porque, claro, lo de las cuerdas es verdad, pero también ocurre en Argentina, ocurre en Perú, Claro. ¿cachai? Que no es algo solo chileno. Al- Eh, Eso es latinoamericano, sí o sí, el tema de utilizar la cuerda y principalmente la información que nos da la mano derecha. Porque si te fijáis, cómo vamos rasgueando, dependiendo del lugar donde estemos, es la manera en cómo se siente la guitarra o la cuerda misma. Ahí hay un lenguaje, pues, Eh, weón. Ahí hay un Ahí lenguaje. hay un Y es lenguaje. bonito que con la mano derecha ahí se construya eso igual. Claro, te dibuja una cosmovisión, una realidad sonora que hace que te sitúes en cierto lugar, pues, bueno, ¿cachai? Como, Sí. ok, estoy en el Caribe, bueno, no sé, estoy en Argentina o estoy en Chile. En fin, ¿tú crees que haya en este momento? Es que, bueno, yo tengo una teoría, bueno, pero ¿tú crees que haya algún elemento rítmico, tal vez? Algo que induce la weá. Algún elemento rítmico tal Eh, vez que pueda unificar a todo el mundo en este momento. Yo no, puedo decirte que siento que se ha generado un folclore mundial, por decirlo de alguna manera, que es bombo al uno, caja al 2. Como que eso ya se sí, transversalizó en todo, en el rap, en el rock, en el funky, en las fusiones de la música latina, etcétera. ¿Sientes que haya algo que ya sea como a nivel mundial, que si es que vienen de otro país digan, o sea, perdón, desde otro planeta digan, ok, así es la música de este planeta, weón? así suena la Tierra. Claro, Así así suena suena la la Tierra. Tierra. Eh, sí, yo creo que por ahí va un poco, ¿no? Siento como que ese tema incluso repitiendo la palabra tierra, como que el tiempo uno en la tierra es muy instintivo, no sé si llamarlo primitivo, pero muy de instinto, como Claro. de uno, piso, dos, responde, ¿cachai? Ya. Y Co- eso aparece en muchos patrones de música de pueblos originarios, por ejemplo. Pero eh, sí, yo creo que lo rítmico podría ser un elemento unificador de la música del mundo, desde su semilla, porque también cada territorio se va complejizando y Claro. ahí ya nos metemos en un universo. Pero, por ejemplo, pensaba en lo rítmico desde Chile y me acordaba de la típica asociación que se hace de repente, o no sé si tan típica, pero algunas personas lo hacen con el hecho de que el cultrún tiene esta métrica de la machi que es tan, 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 ¿cachai? Y Ajá. como que ese pequeño patrón rítmico aparece de repente en la cueca, como que ahí hay un préstamo de música indígena en una música que es más mestiza. Es cierto, weón. Y, y ahí hay cosas, hay códigos culturales, po, elementos en común. Es cierto, weón. Oye, ¿se da que en otros países, por ejemplo, en países como Cuba, no sé, Puerto Rico o Brasil, como que hay un desarrollo cultural, musical, mucho más avanzado que lo que pasa, por ejemplo, en Chile? No sé, hay gente que estudia percusión afro, por ejemplo, y son expertos en el afro y cachan todo lo que tenga que ver con afro y lo que tenga que ver con afro brasilero, por ejemplo, o afro cubano. Eh, ¿Tú sientes que eso no se da en Chile de alguna manera o no se da en Chile de alguna manera? ¿Y por qué motivo, weón? ¿Por qué no hay un doctorado de cueca, por ejemplo, en la universidad o ahí, weón? O algún percusionista que No, no sea, hay, po. weón, algún percusionista que sea reconocido por ser brígido en tocar los platitos, weón, o las cucharitas, ¿cachai? Que sea un weón virtuoso en esa weá. Yo siento Claro. que no pasa mucho. ¿Por qué tú crees que pasa eso, weón? Yo siento que eso ocurre porque Chile, históricamente, desde que somos país, desde que somos república, tendió a mirar mucho hacia afuera y a recibir información proveniente de los países que se consideraban más importantes, principalmente de Europa, Estados Unidos, después otros países. Y en el caso musical, eh, hizo que llegara mucha música de otras partes y que se quedaran en Chile en pos de la música que se estaba construyendo acá. Y eso afectó finalmente a nuestra propia manera de definir lo que somos como músicos, cómo entendemos los ritmos, cómo hacemos nuestros géneros musicales. Y eso lo que te estoy diciendo es un hecho, es una cuestión que ya ha sido estudiada y
y bueno, ya ocurrió. Cuando se crea, por ejemplo, la industria musical acá en Chile, cuando se crea la industria del disco, por ejemplo, de la radio, del cine, lo que más vendía en aquel entonces, te estoy hablando de la primera mitad del siglo XX, eran los géneros musicales provenientes de estos países que te estoy diciendo. Y eran los géneros que finalmente terminaron quedándose, instalándose en pos de otros que se estaban construyendo acá en Chile. Eso puede ser un motivo por el cual acá en Chile no tenemos, por ejemplo, una academia de música chilena como lo tenemos en el caso cubano, o en Argentina, donde estudian el bandoneón o estudian géneros como la chacarera. Ahora igual es importante decir que en los últimos, bueno, siempre han existido los cultores y las cultoras que se han preocupado de mantener esto vivo. Y eso es importantísimo mencionarlo, porque si no fuese por esas personas, hoy día tendríamos Bueno, una extinción de música realmente profundamente chilena. Y en los últimos 20 años o 30 años, las nuevas generaciones se han ido alimentando de eso, de lo que dejaron los cultores y las cultoras. Y hoy día, por ejemplo, tenemos harto folclorista joven, por ejemplo, que está tomando eso y tomando un poco la batuta de lo que se podría haber generado en el pasado. Y eso es bonito, porque probablemente el día de mañana vamos a tener quizás novedades con lo que hoy día nos falta, sí, con la música chilena. Cultivándolo y también llevándolo un poquito más allá de repente, Sí, también. mezclándolo. Bueno, nosotros trabajamos con el Chico Molina, que siento que es un weón que es como lo que tú habláis, pues, ¿cachai? Es un tipo joven, como que ha estudiado como bueno, igual que tú también, pues, weón, si tú haces clases en la universidad de esto, pues, ¿cachai? Como de historia de la música, weón, como que hay y bacán que exista, weón. Sí, y eso que tú decías es cierto, que como son y somos todavía jóvenes, venimos con un pie en la tradición, pero con un pie también en otras músicas, en otros lados, y ahí también eso es bueno, porque va ahí metiéndole más ingredientes a la olla, pues, y eso igual es rico, es interesante. Así es, weón. Oye, para ir ya concluyendo, ¿cómo crees que se venga la música de aquí a 100 años más en Chile, weón? Considerando toda la gente de otros países que ha llegado y que ha nutrido nuestra cultura, sin duda, pues, weón. Sí, pues, eso me lo he preguntado, y también he hecho que se lo pregunten a veces mis estudiantes, porque especialmente ahora que es un tema tan complicado hablar de migración, pues tú cachai, por la situación social que se está viviendo. Más allá de eso, en Chile históricamente ha existido migración. Existió migración desde que estuvimos con el Imperio Incaico, antes de los españoles, y ellos se comunicaban con los mapuches, por ejemplo, y posteriormente, cuando empezaron a colonizar y empezaron a comunicarse distintos pueblos. Por ejemplo, en el caso chileno siempre se habló de que no teníamos población afro, y eso es mentira, existió población afro, solo que fue invisibilizada o fue mandada a la guerra, o terminaron desterrándolo al extremo norte de Chile, etcétera. Bueno, ahí me fui un poco de la pregunta, pero bueno, volviendo a tu pregunta, tenemos nuevos niños que están naciendo, y de padres, madres dominicanos, colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, Sí, pues. que vienen con la cultura de su familia, con la cultura musical, con la manera de hacer música, de entenderla, y que van a inevitablemente ponerla sobre la mesa cuando compartan el día de mañana con los otros niños chilenos y niñas chilenas. Y eso va a ser muy interesante, porque nuestra música inevitablemente también va a cambiar. Pero para que lo podamos visibilizar, tenemos que esperar que pase un tiempo. Yo creo que en unos 20 años más vamos a poder escuchar la nueva música chilena, que va a tener componentes muy interesantes, que probablemente nunca habíamos tenido con tanta fuerza. Una música chilena con elementos medio caribeños, por ejemplo, no deja de ser llamativo. Weón, la zorra. Sí, pues. Sí, Así que en ese sentido yo tengo harta fe. Buena, bacán. Oye, Maquito, muchas gracias por la conversación. Aprovecho de invitar a la gente que siga a Maco Cornejo en sus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar tu música, tu trabajo? Sí, me pueden buscar ahí en Instagram, ahí donde estoy más activo, Maco Música, y ahí siempre comparto información, mis composiciones, todo ligado a mi quehacer musical. Muchas gracias por la invitación, estuvo
Súper entrete esta conversa de trasnoche. Es un placer, hermanito. Muchas gracias por aceptar y por estar aquí, por hermano. Vale, hermano, te quiero mucho. Un Yo abrazo. igual, nos vemos pronto. Yo. Buena, cabros. Esa fue la entrevista al Maco. Esa fue la entrevista a Maco Cornejo. Esta luz no me queda bien, weón. No se nota ni mierda. Oye, bueno, esa fue la entrevista a Marcelo Cornejo, mi querido amigo y colega, con el que estuvimos hablando sobre lenguaje musical en Latinoamérica, en Chile, su desarrollo y todas esas cosas interesantes de las que hablamos. Síganlo en sus redes sociales. Y nada, si te gustó este material... No, esto está desenfocado, mocaque. ¿Cómo me permito esto? Ahí sí. Si te gustó este material, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Bueno, eso. Nos vemos en una próxima sesión de El Pan está hablando. Espero que estén muy bien, que le hayan pasado bien, que les guste el programa. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan, que eso siempre ayuda. Y muchas gracias. Oye, atentos a Twitch, estoy ahí conectándome constantemente, escuchando música, haciendo reacciones. Así que eso, ya hay un concurso, recuérdalo, para los 50 nuevos seguidores de Twitch. Aquí están las cuentas. Eso es Mugakius. Chao, nos vemos.